Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estas microclases. Estamos ahora en entrevista con Marisa Vivaldo Martínez. Gracias por estar con nosotros, Marisa, y compartir un poco de todo el conocimiento que posees en relación al tema. Y bueno, quiero comenzar preguntándote, ¿qué es lo que deberíamos entender por envejecimiento? Hola, Cuauhtémoc, muchas gracias por la invitación. Pues envejecimiento es un concepto complejo que se debe entender y analizar siempre desde una perspectiva multidimensional. Primero que nada, hay que entender que el envejecimiento es un proceso que es gradual, que ocurre en el tiempo y que es diferente en cada organismo, obviamente refiriéndonos al envejecimiento humano. Entonces, podemos verlo desde dos perspectivas. La primera, desde el envejecimiento humano, la segunda, desde el envejecimiento a nivel de poblaciones, el envejecimiento demográfico. Entonces, en tanto lo humano, el envejecimiento es un proceso gradual que implica adaptación de los organismos a su medio ambiente, adaptación de sus sistemas. Está caracterizado biológicamente por una disminución relativa de la reserva homeostática, es decir, de la capacidad de mantener el equilibrio entre salud y enfermedad. Entonces, con el envejecimiento hay una disminución que es relativa. Esto quiere decir que a los organismos les puede costar más trabajo volver al estado de equilibrio, al estado de salud. No quiere decir que se pierda esa reserva homeostática que tienen los organismos. Entonces varía. También es importante mencionar que el envejecimiento es un fenómeno que ocurre a nivel psicológico, a nivel biológico, a nivel social y que está determinado por el ambiente en el que viven los individuos y por su historia, su curso de vida. Esto es muy importante porque la forma en la que cada persona envejece va a depender de su contexto, del contexto político, del contexto económico, del contexto ambiental en el que cada individuo envejece. Por eso no es lo mismo envejecer en la Ciudad de México que envejecer en China o que envejecer en los Altos de Chiapas o en Chihuahua. Depende del ambiente, de la historia de vida, de las condiciones políticas, de los accesos que las personas tenemos a lo largo de nuestra vida, el acceso a una buena alimentación, el acceso a servicios de salud, a educación, a todos estos factores. Por eso decimos que el envejecimiento es un proceso multidimensional. Ok, gracias Marisa por esta explicación. Ahora, ¿qué diferencia habría entre el envejecimiento y la vejez? Mira, o sea, el envejecimiento ocurre en el individuo por todos estos factores que te digo son multidimensionales, pero la vejez es una construcción social. Por eso también no podemos definir a la vejez como una, sino hay distintas vejeces. Entonces, cada sociedad construye la idea y la representación de la vejez. Cada sociedad determina cuándo inicia y determina también qué oportunidades, qué papeles, qué roles va teniendo cada persona e individuo una vez que llega a esta etapa. Entonces, la diferencia es, el envejecimiento es un proceso, la vejez es una etapa que está absolutamente definida por la sociedad en la cual se envejece. Por ejemplo, en el pasado, muy pasado, ¿no? Las sociedades, por ejemplo, en la prehistoria, pues definían a los viejos, a la vejez ya como esta etapa en la cual la persona pues había sobrevivido más que los demás, la persona tenía más experiencia y por la esperanza de vida de ese momento, entonces la vejez se definía pues como iniciaba por ahí de los 18, 20 años. Wow. Entonces, la vejez se va modificando en función de las características sociohistóricas de las poblaciones y
se va construyendo, deconstruyendo, reconstruyendo en cada momento histórico. Ok, ¿qué podrías decirme en cuanto a este asunto o lo que dice alguna de la bibliografía, que la vejez es un aspecto normativo? ¿A qué se refiere con lo normativo? Mira, se refiere a que las sociedades, como te digo, construyen y definen el momento de inicio de la vejez. Entonces, por ejemplo, la sociedad actual en la que nosotros vivimos define el inicio de la vejez a los 60 años y lo define en función de normas que incluso están escritas. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que el inicio de la vejez en México es a los 60 años. Pero como te digo, cada sociedad puede hacer sus modificaciones. En los países desarrollados con una esperanza de vida mayor, se ha definido que el inicio de la vejez es a los 65 años, por ejemplo. Y esto pues se va a ir modificando con el paso del tiempo, porque la representación social es muy importante para la construcción de la vejez. Y en sociedades, sobre todo en sociedades occidentalizadas, en este momento no todas las personas de 60 o 65 años corresponden a la representación social de la vejez. O sea, todavía no se les puede identificar como que han entrado al proceso. Entonces, esto se va modificando y se va normando dependiendo la evolución de cada sociedad. Y por supuesto también los intereses, sobre todo políticos y económicos. Aquí en México estamos viendo que ya se está dando un retraso en el inicio de la vejez, por ejemplo, para tener acceso a ciertos programas sociales. La pensión, la pensión universal para personas mayores se está entregando a partir de los 68 años para la mayoría de las personas y a los 60 para las personas que pertenecen a municipios denominados indígenas. Ok, y ahí es donde aparece lo normativo. Exactamente. Pero Ujú. es un tanto cuanto arbitrario, ¿no? Así es, mira, responde a diferentes procesos. Esta idea de los 60 años, por ejemplo, pues tiene el origen en la creación del sistema de pensiones. Es uno de los orígenes que se encuentra, ¿no? Cuando el canciller Bismarck decidió que se otorgaría este beneficio de las pensiones por vejez. Él definió la edad de 60 años. ¿Por qué? Porque en ese momento muy poca gente lograba llegar a los 60 años. La esperanza de vida en el momento en el que surgen las pensiones era muy baja, no superaba los 50 años. Entonces, pues era una buena estrategia, los 60. Claro. Ajá. Pero actualmente, bueno, pues esto te digo, se va modificando en función de intereses y capacidades económicas, sobre todo de los estados, para otorgar beneficios en razón de la vejez. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo podríamos definir la palabra viejo o vieja? Mira, ese es un punto muy importante. En general, en la actualidad, hablar de viejo o vieja tiene una connotación que pareciera peyorativa. Ujú. Sí, ¿cómo se les dice vieja? No, hay que decirle persona mayor, adulto mayor, referirse a las personas de otra manera. Pero la palabra viejo o vieja es una palabra que tiene que recuperarse y que tiene que usarse en un sentido de recuperar el valor. ¿Quiénes son los viejos? Los viejos son las personas que tienen más edad respecto a la media de un grupo. Uh-huh. Por ejemplo, digamos, en este momento para nosotros los viejos, pues estarían a lo mejor superando los 70 años, las personas que han superado también la esperanza de vida. Ellos serían los viejos. Pero digamos que la definición que podemos dar es, un viejo es una persona, eso es lo más importante, es una persona que tiene más edad respecto al resto de los grupos etarios.
Ok. Ajá. Déjame aprovechar como esto que mencionas porque me parece que conceptualmente, ¿no? Y Ujú, tratando de recuperar precisamente el concepto, a mí me parece como muy curioso, ¿no? La infancia tiene como resultado o produce infantes, ¿no? La adolescencia, ujú. adolescentes, y resulta que la vejez pues produce ahora en el discurso, ¿no? Adultos mayores o personas mayores. Entonces ahí hay como a nivel conceptual, incluso a nivel cognitivo, como algo muy extraño, ¿no te parece? Sí, es algo muy extraño que corresponde a un fenómeno de invisibilización de este grupo. Ujú. Entonces, este problema de invisibilización surge pues por un fenómeno de discriminación que se llama viejismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente la vejez se asocia con una serie de situaciones negativas que hacen que la sociedad intente invisibilizar a los viejos, a la propia vejez y al envejecimiento. Ujú. Entonces, como bien dices, los niños, a los niños se les llama niños, a los jóvenes se les llama jóvenes, pero a los viejos se les ha cambiado de nombre a través del uso de ciertos eufemismos, que lo que tratan de hacer es, bajo una lógica aparente de respeto y de promoción de derechos, invisibiliza invisibiliza a la persona que envejece, invisibiliza a los viejos. Hay que recordar que en el lenguaje, o sea, el lenguaje para los seres humanos es súper importante y Claro, existe lo que se puede nombrar. claro, Entonces, cuando nosotros cambiamos el nombre o decidimos no nombrar a algo o a alguien, pues lo estamos invisibilizando y lo estamos excluyendo. Entonces, yo siempre hago la broma, o sea, no decimos, ay, mira, hay un jardín de niños, ahí va un grupo de personas en crecimiento o de personas en desarrollo. ok, No, va un grupo de niños, ajá, claro, claro, porque no le vemos ninguna connotación negativa a ser niño. claro, Entonces, por eso es tan importante la recuperación del lenguaje y desde la gerontología también evitar estos conceptos invisibilizantes. Ujú. Sí, efectivamente, la normatividad nacional e internacional nos dice que hay que llamar personas mayores o personas adultas mayores, pero sí hay que hacer un trabajo de conciencia para entender que viejo no tiene nada de malo, no debería tener connotaciones negativas. Entonces tenemos que ir avanzando justo en la visibilización de las personas a medida que envejecen, de la vejez y de los viejos como pues simplemente como personas como tú y como yo, que tienen una característica, tienen más edad, es todo, ¿no? claro, claro. Acabas de mencionar una palabra, ¿no? Que quizás no es común fuera del contexto de la gerontología, de la psicogerontología o bien de los estudios de la vejez y el envejecimiento, que es el viejismo. Ujú. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué es? Pues mira, este concepto de viejismo surge a partir de un investigador estadounidense llamado Robert Butler en 1969, que empezó a analizar este fenómeno de discriminación sistemática hacia las personas en razón de edad. Ujú. Ujú, Entonces, quiero aclarar nada más que hay dos términos que son importantes. Edadismo. El edadismo se define como la discriminación hacia las personas por razones de edad, pero surge en español esta acepción de viejismo, que es una forma específica de edadismo que se refiere a la discriminación, el rechazo, la tendencia a la marginación, la negación, el maltrato, la violencia en contra de las personas envejecidas. Ujú. Entonces, eso es el viejismo, esta forma de discriminación. La partícula ismo hace referencia a otros fenómenos discriminatorios como son el racismo y el sexismo.
Y entonces nos permite pues comprender que cuando las personas tienen o van alcanzando mayor edad, entonces sufren este proceso de discriminación. Uh-huh. Entonces, esta discriminación genera problemas en diferentes niveles. A nivel individual, el hecho de ser un individuo discriminado, pues daña la autoestima, daña el autoconcepto y daña, por supuesto, la manera en la cual se establecen las relaciones entre las personas, porque generan un desequilibrio de poder. O sea, el viejismo, digamos, su argumento es que los viejos tienen ciertas características negativas que son iguales para todos. El viejo como enfermo, el viejo como deteriorado, el viejo que no entiende, el viejo que es débil, que necesita el apoyo de los demás, el viejo que depende de los demás. Uh-huh. Y esto, pues parte obviamente de prejuicios y de estereotipos que vamos construyendo socialmente y que al final afectan de manera muy seria la manera en la que nos relacionamos como comunidad. Uh-huh. Sí, perdón que te interrumpa, Marisa, pero entonces digamos que el viejismo se expresa o manifiesta a través de estos prejuicios y estereotipos asociados a la persona vieja. Así es, así Ok, es. Ujú. Es como ponerle, se construye estos prejuicios, son una especie de etiquetas, ¿no? Como de imágenes o cuadros de cabecera que nos hacemos. Entonces, ujú, y pienso así, digamos, pienso en una persona vieja y entonces ya me la imagino con bastón, me la imagino en su casa, me imagino, ajá, el prejuicio es que siempre van a estar enfermos, van a ser dependientes, van a estar sufriendo y sobre todo este gran prejuicio del viejo como persona que no tiene ya posibilidades de desarrollo. O sea, se asocia a esta última etapa de la vida, pero más bien el prejuicio es ya está prácticamente en la muerte. Uh-huh. Entonces, el problema del viejismo es que hace que veamos a las personas envejecidas no como personas vivas que producen, que aportan a la sociedad, a la familia, a la comunidad, sino más bien como personas que están a punto de morir. Y y eso, ajá, y eso pues deteriora obviamente sus posibilidades de vivir en la sociedad y de seguir aportando, les obstaculiza el desarrollo. claro, como esto que mencionabas en relación a los prejuicios y los estereotipos, como estas ideas, ¿no? Que social y culturalmente se promueven, ¿sí? Por Ujú, muchos medios, ¿no? Incluso en relaciones casuales, en el lenguaje cotidiano, de ujú, asociar lo viejo, ¿no? El envejecimiento o la vejez con cosas, digamos, poco productivas, ¿no? Con posibilidades de desarrollo, también de crecimiento personal, de poder sí. contribuir de manera activa en la sociedad, etcétera, ¿no? Que Ujú, incluso lo utilizamos mucho en el lenguaje, ¿no? Estas cosas de, no, ya está viejo, tíralo. exacto. O de, no, pues es que ya está chocheando, es que, o sea, o incluso, ¿no? Estos diminutivos, es que los viejitos, cuando usamos diminutivos manifestamos viejismo porque lo que hacemos es ver a las personas como inferiores. Claro, Ujú. claro. Entonces, recuerdo siempre mucho un cartel en Argentina, me llamaba mucho la atención que decía, yo siempre me he llamado Juan, no entiendo por qué cumplí 60 y ahora me llamo Juanito. Bonito. Ajá. Claro. Entonces, ese tipo de cosas se van reproduciendo y además algo interesante de los prejuicios es que la gran parte de los prejuicios nosotros los construimos, los introyectamos, los aprendemos en casa, nos los transmite nuestra familia, nuestros padres. Nosotros vemos y escuchamos los comentarios o cómo vemos cómo tratan a las personas envejecidas, cómo los
digamos, cómo establecen estas relaciones de poder y cómo a través de lo que llamamos microviejismos Ok, hacen, estos microviejismos hacen que pues las personas, una, vayan deteriorando su posición dentro de la familia, pero también los más jóvenes vayan introyectando estas ideas negativas, ¿no? Entonces, de repente, estos comentarios de decir, ay, no, es que no le digas a tu abuela porque ella ya no puede. Ajá. claro. Finalmente nos van metiendo esta idea de que el viejo pues no puede, ¿no? O no quiere, o ya no tiene interés. Ujú. De disminución, de poca capacidad, ¿no? Por supuesto también de detrimento de su posición dentro del grupo, etcétera. De negar autonomía, por ejemplo, ¿no? Que Claro, no puede decidir o ya no puede decidir, yo me voy a hacer cargo del dinero porque a él se le olvidan las cosas, ¿no? O mejor yo decido que me dé su casa porque después él no va a poder, ¿no? Entonces empezamos a restar autonomía a las personas. claro. Déjame preguntarte una cosa. Es, Ujú. ¿Los estereotipos y los prejuicios tienen alguna función social? Mira, sí tienen una función social en el sentido de que reproducen, ayudan a reproducir al sistema. Mm, Este sistema económico en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, pues tiene que cumplir ciertos, con ciertos valores que considera únicos y que considera necesarios para mantener el status quo, digámoslo así, ¿no? Entonces, la función sí es de demeritar, invisibilizar y tratar de excluir de manera velada a ciertos grupos de personas que no resultan de aparente utilidad para el sistema, como son los viejos. Ujú. ya, Ocurre con otros grupos, pero también, pero por supuesto, ocurre con los viejos. El asunto de ir aislando, excluyendo, pues es irlos sacando de un sistema para el cual aparentemente ellos ya no producen, ya no colaboran. claro. Por supuesto que esto es falso, pero pues estos prejuicios tienen esta terrible función. Bueno, el hecho es que es una función muy negativa, ¿no? Poco Ujú. constructiva, excluyente, discriminatoria, Que deteriora, vulnerabilizadora, ¿no? que Ok, deteriora la sociedad. ok, ya entendí. Ahora, Ujú. déjame preguntarte en relación a este viejismo, ¿hay elementos que fundamentan el viejismo como tal? Sí, mira, en el pasado nosotros explicábamos la construcción del viejismo pues a partir de cuatro elementos, ¿no? Uno que era eh, esta situación del sistema que promueve culturalmente un énfasis en la cultura de la juventud, como la época en la que se puede producir, la única época en la que se es bello, en la que uno tiene oportunidad de crear y de construir. Ujú. Ujú, También en esta situación del énfasis también en la productividad. ok, Recordemos que en esta cultura la gente vale en función de lo que produce y de lo que produce económicamente, monetariamente. ok, Entonces, a los viejos, pues, se les separa de esta condición de productividad. Ujú. La otra tenía que ver con la cultura también del miedo a la muerte, del miedo a la finitud. Ujú. Y al temor de esta sociedad de morir, en tanto la muerte, pues ya implica que dejo de existir porque dejo de consumir. Ujú. ujú, Y también, por supuesto, a la forma en la que se hace ciencia, ok, que la ciencia ha tenido también un papel muy importante en esta visión negativa del envejecimiento. Entonces, cuando los estudios sobre envejecimiento se centran en un 80% en enfermedades, pues ujú. también se propicia esta idea negativa de que el envejecimiento es sinónimo de enfermedad. Ujú.
y aparte de enfermedad y de deterioro, porque es básicamente lo que se estudia en cuanto a la situación biológica. Ujú. Pero actualmente hemos estado trabajando y replanteando desde dónde podemos analizar y hemos encontrado en las epistemologías del sur pues una serie de explicaciones y argumentos a partir del análisis de las 5 monoculturas que propone Boaventura de Sousa. Uh-huh. Ujú. Esto se refiere a que podemos explicar al viejismo a través de entender estas 5 monoculturas que forman parte de el pensamiento del sistema occidentalizado colonial capitalista, que prevalece en nuestras sociedades y que impide el desarrollo de ciertos grupos, no solo el de los viejos. En el caso de los viejos, bueno, la primera monocultura es la que se refiere al, que se llama la monocultura del amor o la cultura del saber y del rigor, ¿no? En el caso de las personas viejas, se argumenta que sus saberes y sus conocimientos han sido rebasados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esta monocultura nos dice que el único conocimiento válido es el conocimiento que ofrece la ciencia y los otros conocimientos valen menos o no valen porque no son científicos, pero científicos desde la perspectiva de la ciencia hegemónica. Claro. Entonces, cuando un viejo tiene un conocimiento que le ha dado la vida, que le ha dado la experiencia, que le ha dado pues la actividad que viene realizando, pues vale menos porque no es científico. Entonces no es importante. Claro. Y eso hace que también a los viejos pues se les excluya. Uh-huh. Se piensa que ellos, por ejemplo, han sido rebasados ya por todo el gran conocimiento que hemos desarrollado, como la tecnología, ¿no? O, el uso del Internet, de las tecnologías de información y comunicación. Y entonces se les ve como personas que ya no van a tener capacidad ni de saber ni de construir conocimiento. Entonces esta monocultura pues genera este imaginario, prejuicioso y estereotipado de los viejos. Dejando de lado pues la idea más relevante, que es el hecho de que todos los conocimientos que tenemos todas las personas son igualmente importantes. Claro. ¿No? Claro. Entonces, les decía yo, es tan importante es tan importante que ahorita estemos compartiendo esta información, esta mirada del mundo, como es importante el conocimiento de un campesino que pues puede sembrar maíz y tener recurso para que comamos tortillas. Uh-huh. Y evidentemente ese conocimiento pues no está hecho en una universidad o en un laboratorio, pero es un conocimiento sin el cual no podríamos vivir los demás. Claro. Entonces, bueno, esa es como la primera discusión, ¿no? La monocultura del saber. Luego viene la monocultura de las clasificaciones sociales. Esta nos señala que los grupos son clasificados. Tenemos esta tendencia a clasificar supuestamente por razones naturales. Clasificamos, ya sabes, a los altos, a los chaparros, a los gordos, a los flacos, a los a los que tienen formación universitaria, a los que son analfabetas. Uh-huh. Pero entonces vamos asignando una condición de inferioridad y superioridad de acuerdo a estas clasificaciones. Entonces, en el caso de los viejos, durante los últimos siglos, pues se clasifica a los grupos sociales en función de la edad, pero siempre privilegiando a la juventud. Uh-huh. A la juventud como el momento, te decía, en el que se puede tener belleza, en el que se puede tener salud, capacidad funcional, capacidad productiva, entre otros. Pero nuevamente partiendo de una de las características más importantes de los prejuicios y los estereotipos, que son las generalizaciones.
Ok, Se generaliza que si eres joven, entonces eres bello, si eres joven, eres sano. Y sabemos que eso no es verdad. claro. No todos los jóvenes tienen salud Ujú. y no todos los viejos tienen Están enfermedad. enfermos. Ujú. Claro, claro, Entonces, el principal problema es este que te menciono de las grandes eh, generalizaciones. Ahora, estas, estas características, en el caso de los viejos, ¿no? Que lo convierten en un ser inferior, que son pues la fealdad, la debilidad, la enfermedad, la fragilidad, ¿no? Se claro. les despoja de su capacidad de decisión y de su esencia de ser y de actuar en el mundo. Ujú. Pero ¿qué ocurre? Que estas características que se asignan se vuelven tan naturales que ni siquiera son cuestionadas a veces por las sociedades. Ujú. Y obviamente pues forman parte de estos discursos médico-biológicos y económicos que, que refuerzan esta visión de que hay grupos inferiores que tienen estas características negativas. Claro. En el caso de los viejos, pues esta asignación los coloca en una posición de desventaja frente a la sociedad, pues muy grande, ¿no? Así ¿Cómo es. ves? No, estoy así con la boca abierta. Ajá. Sí, es que es bien interesante porque además este asunto de las monoculturas, pues parte de una visión muy, muy acorde con nuestra realidad, pero es una perspectiva latinoamericana y la verdad es que sí explica, nos ayuda a explicar en mucho pues esta situación que experimentan pues, las personas viejas en nuestras sociedades, ¿no? Claro. Y muchos otros grupos. De muchos otros grupos, o sea, en realidad nos Ujú. ayuda a explicar de todos los grupos Claro, excluidos, o sea, claro, por supuesto. mujeres, migrantes, indígenas, negros, o sea, Todo. es esta la lógica, ¿no? Claro, claro. Ahora, la tercera monocultura es la que se refiere o llama Boaventura de Sousa la mala cultura del tiempo lineal. Esto se refiere a que la sociedad capitalista nos ha obligado a entender el tiempo como una línea que siempre va hacia adelante y que deja atrás todo aquello que no es nuevo o no representa una innovación. Ujú. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos el tiempo, lo vivimos de manera lineal, los viejos quedan fuera tanto del presente como del futuro. Claro, A los viejos se les ve como parte o se les visibiliza como parte del pasado, de lo que ya fue. así es. Y esto es algo que tenemos que trabajar mucho como sociedad, incluso desde la forma en la cual nos expresamos, ¿no? Me refiero a una persona, no sé, tiene 80 años, ¿no? Es que él fue un gran médico, ¿no? Claro, Ellos, los viejos que ya dieron todo por la sociedad, que ya aportaron, que ya trabajaron, pero siempre hablando de ellos en pasado. claro, Entonces pareciera que los viejos ya no están aquí y no tienen posibilidades de construir futuros. Ujú. claro. El ejemplo más crudo que yo veo así en la actualidad fue el del intento de sacar esta primera guía bioética de asignación de recursos Sí, sí, sí. con la pandemia, en su primera versión, que decía que había que privilegiar los futuros, Claro, como si las personas viejas no tuvieran futuro o sus futuros valieran menos que el de los más jóvenes. Ujú. y ese es un muy buen ejemplo. Ujú. Así es, ¿no? Es un muy buen ejemplo, pero además es un ejemplo muy, muy vergonzoso incluso, porque a mí me resulta vergonzoso que haya pasado en el siglo XXI, ¿no? Que se considere que hay un grupo de personas que vale menos. Claro, Por supuesto, el argumento es que era que no, por supuesto que no era discriminatorio, era un tema de, pues justamente, de garantizar la equidad en el acceso, pero el discurso velado era ese, ¿no? Hay futuros que son más importantes.
¿Por qué? Porque la persona mayor ya vivió. Y si quiere seguir viviendo, claro, eso no se cuestiona porque esta monocultura del tiempo lineal nos hace pensar que sí, pues ya tienen su trayectoria en el pasado. Ujú. No claro, se piensa que ellos están y pueden seguir o quieren seguir, desean seguir construyendo, deseando, pensando, imaginando. No, a los viejos se les excluye de esta visión. Se les mira como seres residuales que ya no pueden aportar algo en un mundo que siempre avanza. Y esa es una de las reflexiones que tenemos que hacer todos los estudiosos, tanto de la gerontología como de la psicogerontología y de las ciencias en general, ¿no? claro. Ujú. Ahora, la cuarta monocultura es la que se refiere a lo universal y lo global. Es decir, cuando se piensa que hay que ver el mundo desde el universo, sin ver contextos particulares en los cuales surgen acontecimientos, hechos, situaciones o fenómenos. Entonces, para el pensamiento occidental, estas particularidades, las especificidades, las diferencias culturales, obstaculizan el desarrollo del mundo global y entonces crean culturas universales que debilitan identidades y asignan valores únicos e Claro, indiscutibles. Entonces, si yo genero un valor, un principio único de productividad, de belleza, de trabajo, etcétera, excluyo a quienes no pertenecen a ese universo. claro, Entonces los viejos quedan fuera de lo universal. Uh-huh. claro, Ellos no funcionan para esa construcción que se promueve de identidades y valores únicos. ¿Por qué? Pues porque los viejos tienen diferentes identidades, están en diferentes contextos. Uh-huh. Entonces, lo que hace esta monocultura es que ha promovido la homogeneización de sus cuerpos y de sus prácticas. Desconoce las diferentes vejeces. Para la monocultura la vejez es una y empieza a los 60 años, que es lo que hablábamos, ¿no? claro, Arbitrariamente, pero responde a esta situación de intentar universalizar, generalizar, ¿no? Estas identidades. Entonces, esta monocultura pues va perpetuando la discriminación hacia los viejos en virtud de que cuando ellos no practican, comulgan o reproducen valores considerados como universales, pues son descalificados del sistema. Uh-huh. Entonces, si el viejo no cumple con el estándar del envejecimiento activo, del envejecimiento exitoso o del envejecimiento saludable, por cualquier condición particular, sale de la normalidad. Y claro. Que se además es bien complejo, ¿no? El asunto de el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, el envejecimiento exitoso, y a partir de esto que acabas de mencionar, pues de entrada, la mayoría está excluido. Exacto, exacto, porque si te dicen, no es que para tener un envejecimiento activo hay que participar en la sociedad activamente, ser ciudadano, es muy interesante y está muy bien en el discurso, pero eso no se puede aplicar a todas las realidades. Ujú. Entonces, algo muy importante de esta monocultura, digamos que la respuesta a esta monocultura de lo universal y lo global, sería acercarnos más al entendimiento de lo que denominan las epistemologías del sur los pluriversos. Claro, O sea, hay muchas maneras de vivir y de desarrollar identidad, ¿no? claro, Y entonces no podemos crear estas situaciones de homogeneización que de repente nos dicen, no, pues sí, es que todos los viejos necesitan que les demos una pensión, o claro, todos los viejos necesitan que les demos bastones, o todos los viejos necesitan ahorita, por ejemplo, en la pandemia, necesitan estar solos para estar bien y que nadie los contagie. claro, No podemos generalizar claro. porque eso no puede ser así para todos.
¿no? De ahí la idea, ¿no? Que tú mencionabas muy al inicio de esta conversación, Marisa, la idea de las vejeces, la idea de los Ujú. envejecimientos, ¿no? Precisamente por estas distintas formas de vivirse, ¿no? Como persona vieja, ¿sí? O de darse o avanzar en el proceso de envejecimiento. Así es, así es. Ok, Y pues finalmente viene la quinta monocultura, que pues es la de la productividad capitalista, ¿no? En donde pues el planteamiento es que todos debemos ser medidos y valorados en tanto somos productivos. Y esto aplicado, por supuesto, a tanto a los seres humanos como a la naturaleza. Ujú. claro, claro, Entonces, la producción, sabemos, debe ser eficaz, debe ser eficiente, al menor costo, al menor tiempo, y por lo tanto desde esta monocultura los viejos pues no son capaces de acuerdo, de producir de acuerdo con estos estándares universales y globales que el pensamiento eh, occidental pues promueve, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué pasa? Pues los convierte en seres improductivos y perezosos. Ajá. Entonces, en esta monocultura se fundamenta una gran parte de la estigmatización y la discriminación hacia las personas mayores. Ujú. Aún cuando existe evidencia de que la participación de los viejos en actividades económicas y relevantes para el sistema es enorme. claro, Simplemente el trabajo de cuidados, así es. si transformamos el trabajo de cuidados que realizan en dinero, la aportación es altísima. Ujú. Así es. Pero las actividades de los viejos, en tanto no generan dinero, ujú, 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 entonces, pues no son valoradas, no son visibilizadas, en ujú. muchos casos son mal remuneradas, ¿no? Y se invisibiliza que cuando se habla de cuidados, digo, ya veremos los efectos de la pandemia, Claro, pero cuando se habla de cuidados, muchas veces los viejos sostienen a los países. así es. Ocurrió en África durante la pandemia de VIH, Así ujú, es. que el trabajo de cuidado de las mujeres y hombres viejos Ujú, sostuvieron a sus países, ¿no? claro. Ujú. Sí, por supuesto. Entonces, pues estas monoculturas que hacen, que generan estas clasificaciones binarias, ¿no? O eres sabio o eres ignorante, o eres superior o eres inferior, o eres desarrollado o eres subdesarrollado, o eres productivo o eres estéril, ¿no? Entonces, eh, cuando se forman estas clasificaciones binarias que afectan directamente a los viejos, es cuando el viejismo toma toda la fuerza y se introyecta en nuestras mentes, en nuestras prácticas y en la forma, por supuesto, en la que nos relacionamos con las personas viejas. Claro, porque finalmente todo esta, la articulación de todas estas monoculturas, ¿no? Ujú, Se filtra en absolutamente todo. Es, cuando tú mencionabas estos conceptos opuestos o binarios, yo ujú. inmediatamente pensaba en el estar o no estar. Y en realidad cuando se articulan todas estas, pues resulta que no estás. Exacto. Eres invisible. Ajá, completamente. Visible y ajeno al mundo, ¿no? Ujú, ujú. Y es cuando ocurre pues todo esto, que se recrudecen todas estas formas de discriminación, de exclusión, de agresión, de violencias, ¿no? Claro, claro. Y algo importante que me gustaría también mencionarte es que ya todas estas monoculturas ujú, dan paso a un fenómeno que le denominamos de edadización. Esto es ya fragmentar y asignar características únicamente relativas a la edad, a las personas. Ujú. Entonces, haciendo un paralelismo con el término de racialización, ujú, Ujú, se le asignan una serie de características a las personas que
como ya las hemos mencionado, todo esto de la enfermedad, Ujú, la decadencia de todo, ¿no? Del cuerpo, del deseo, de la mente, claro, la dependencia física y económica, la falta de productividad, la falta también de carácter ciudadano, se le asignan a las personas cuando tienen más edad. Entonces, edadizamos a los seres humanos, o sea, les asignamos esas características y perdemos la perspectiva del ser humano integral. Y ese es algo que finalmente ya construye y da pie al viejismo como en toda su expresión, ¿no? claro. Ahora, déjame hacer como una reflexión, pero quisiera que tú nos ampliaras un poquito, ¿no? Ujú. Bajo todo lo que acabas de describir, ¿no? Y de puntualizar de manera tan clara, pues a mí me hace pensar que luego entonces uno de los muchos resultados sería, o la manifestación sería, que las personas tienen la posibilidad o la nula posibilidad de tener una buena calidad de vida llegada a la vejez. Así es, afecta directamente, o sea, afecta la vida en todas las dimensiones, Ujú, ¿no? ujú. Y justamente por eso se tiene que trabajar mucho en hacer conciencia, pero hacer conciencia todas las personas, de todos los sectores, sobre la existencia del viejismo y sobre cómo o sea, cómo dañamos a los viejos en este momento, pero cómo nos dañamos a nosotros mismos, porque finalmente el viejismo pues tiene una característica, o sea, si nosotros por alguna extraña razón nos hemos salvado de ser discriminados por otras razones, potencialmente vamos a llegar a ser viejos y Claro, sufriremos esta discriminación. Entonces, es el momento pues de trabajar mucho para evitar que se siga reproduciendo estas conductas y prácticas viejistas en nuestras sociedades. claro, es como el no saberlo y seguirlo reproduciendo es como para abonar a mi propia malexistencia. Exacto, exacto. Entonces, incluso partiendo desde una lógica individualista, a Ajá, todos nos conviene que el viejismo sea primero visibilizado, sí. entendido y erradicado. Ujú, Ujú. ujú. ¿Qué tan fácil sería, Marisa? Pues mira, es complicado porque como decíamos, los prejuicios, los estereotipos, todas estas ideas, las monoculturas, pues son cosas con las cuales vivimos, con las cuales nos desarrollamos, crecemos, escuchamos todo el tiempo, se reproducen en los medios de comunicación, en los discursos de nuestra familia, en el discurso gubernamental, en los diferentes espacios. Pero, cómo podemos avanzar? Pues lo primero es teniendo un entendimiento de lo que es el envejecimiento, entendiéndolo como algo, como proceso individual, ¿no? Entendiendo también que la vejez no es una, que hay diferentes vejeces. Ujú. Y también siendo muy conscientes, de aquello que decimos, de aquello que expresamos, Claro, de aquello que hablamos relacionado con la vejez, con nuestra propia vejez y con los demás. Ujú. claro. Yo de pronto me cacho haciendo bromitas, ¿no? Como de, ay, no es que ya se me olvidó esto, ay, ha de ser el alemán, ¿no? Ujú, ujú, Bueno, pues ahí ya se está observando que tengo ideas viejistas y que las estoy reproduciendo a través de las bromas, ¿no? claro. Ujú. Y hay que poner mucha atención en eso, cómo me relaciono yo, cómo pienso mi vejez. Para empezar, ¿alguna vez he pensado en mi vejez? ¿He pensado que voy a envejecer? ¿O estoy tan negado que es algo que ni siquiera aparece en mis pensamientos? Claro, claro. Ese es un primer acercamiento, ¿no? Y luego también ver cómo me relaciono con los viejos que hay a mi alrededor.
claro. ¿Alguna otra recomendación que puedas darnos, Marisa, en relación al el poder evitar reproducir estas actitudes, estas ideas, estos comportamientos viejistas? Pues mira, hay que también tener muy claras cuáles son pues las manifestaciones del viejismo en los diferentes niveles para poder entenderlas y tratar de transformarlas. En una primera dimensión interpersonal, pues hay que ver qué actitudes entran en juego, ¿no? Qué prejuicios, tanto positivos como negativos, tenemos, porque hay que recordar que los prejuicios pueden ser positivos o negativos, pero son igualmente malos para la sociedad, ¿no? Ujú, Cuáles son nuestras creencias, nuestros sentimientos y cómo nuestras ideas se transforman en emociones y en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que analizar qué pasa con estas bromas que hacemos, las críticas, o si sentimos algún tipo de rechazo, ¿no? Si trabajamos directamente con viejos, hay que analizar si nosotros también desarrollamos estas prácticas de inferiorización, es decir, si también les hablamos en diminutivo y por qué, ¿no? Si infantilizamos, porque eso es muy común cuando trabajamos directamente con viejos, ¿no? Que de pronto eh, les empezamos a hablarles como si fueran niños, eh, empezamos a tomar decisiones por ellos, ¿no? O sea, infantilizamos en el sentido de quitarle y restar autonomía, de verlos como seres también inferiores, ¿no? claro, claro. También entender si tendemos a cosificar, y una manera muy fácil de darnos cuenta si cosificamos es como hablamos, ¿no? Es que me traje a mi papá a mi casa. Ah, Esto ya nos empieza a dar una idea, ¿no? claro, Si claro. tratamos a la gente como cosas, ¿no? Y de ahí también entender si maltratamos, por qué maltratamos, si ejercemos violencias también contra las personas mayores y si invisibilizamos, ya sea a través del discurso o a través del lenguaje, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que hacer mucha reflexión sobre, si trabajamos en instituciones, ¿no? Sobre estas formas de expresión del viejismo a nivel institucional. Uh-huh. Hay que reflexionar y entender muy bien, por ejemplo, la normatividad, porque a veces la normatividad es excluyente, ¿no? Claro, Aparentemente se construye desde términos democráticos, pero excluye o no reconoce a veces en la totalidad los derechos humanos de las personas envejecidas. Uh-huh. También hay que estar como muy atentos a ver cómo se diseñan las acciones públicas, o sea, las políticas públicas o los programas. Uh-huh. Porque también a veces pues están respaldados pues en consensos políticos o en ciertos argumentos, pero están creados a partir de lógicas edadizantes. Uh-huh. ujú, O sea, edadizantes que generan, que ven a los viejos como seres todos iguales, que todos necesitan lo mismo y están en las mismas condiciones. Hay que ser muy críticos también de eso. Y también hay que analizar nuestros discursos. Si pertenecemos a instituciones o colaboramos en instituciones, hay que analizar qué tipos de discursos personales y de decisiones, acciones u omisiones estamos desarrollando. Uh-huh. Porque a veces estos discursos, pues finalmente lo que hacen es obstaculizar pues el acceso a la equidad, ¿no? Para las personas que envejecen. Uh-huh. Entonces, esas son acciones que podemos tomar y que podemos trabajar para que finalmente nos cuestionemos también en la dimensión cultural cuál es la visión del mundo que tenemos como sociedad, cuáles son nuestras ideas, cuáles son las ideologías de la cultura dominante, uh-huh, y qué elementos viejistas que parten de las monoculturas de las que hablábamos, pues están
generando pues que los viejos sean diferenciados, estigmatizados y reducidos a personas aparentemente con menos valor. Hay Claro. que cuestionarnos todo eso. Uh-huh. Claro. Marisa, no sé, bueno, con esto que amablemente acabas de compartir con nosotros, yo terminaré la entrevista, no sin antes preguntarte, ¿hay algo que tú consideres que es relevante mencionar y que no lo haya podido plantear o en esta reflexión en relación a el viejismo y todos estos prejuicios y estereotipos que limitan la Sí, vivencia mira, de las hay algo personas que mayores? con lo que me gustaría cerrar, que me parece muy importante, es que el viejismo es una forma de discriminación, pero una de las muchas que existen y que viven las personas a lo largo de su curso de vida. Ujú. Entonces, no, tampoco es bueno como separar y analizar únicamente esta forma de discriminación. Recordemos que esta experiencia discriminatoria la viven las personas, o sea, representa una experiencia vivida, pero también tiene pues implicaciones subjetivas, uh-huh, que siempre son complejos y profundos y dependen de cómo lo vive cada ser humano. Entonces hay que considerar estas formas en las que otras discriminaciones interseccionan con el viejismo, uh-huh, porque esto nos va a permitir visibilizar la realidad de las diferentes vejeces. Entonces, en esta época de pandemia, uh-huh, pues hemos tenido la oportunidad de ver, desafortunadamente, ¿no?, de manera dramática, cómo interseccionan estas formas de discriminación y de exclusión. Vimos, por ejemplo, o sea, lo que ya te decía eh, de la guía bioética, ¿no?, que fue un ejemplo pues, muy fuerte de discriminación, pero también hemos visto otras expresiones como lo que ocurre con las personas migrantes, uh-huh, que venían en las caravanas migrantes, y entonces la migración, el ser migrante y el viejismo ahí interseccionan también con el hecho de ser mujer. Uh-huh. Lo vemos a través de cómo han aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar, y no se visibiliza específicamente a las mujeres mayores, pero estamos claros de que eso existe. Entonces, es no solo el viejismo, sino también el sexismo que va ahí eh, incluido. Entonces, tenemos que estar muy claros de estas distintas intersecciones. O sea, vemos también el tema de la exclusión y de la situación de las personas que viven en hogares y residencias de larga estancia, Sí, uh-huh, claro, ya sea en asilos de ancianos, pero en lugares todavía más complicados como son hospitales psiquiátricos. claro. Nadie sabe qué está pasando con las personas mayores en esos espacios. Uh-huh. La comunidad LGBT más, ¿qué ha ocurrido? O sea, tenemos evidencias, hemos estado, por ejemplo, me he dado a la tarea de estar pues rastreando notas periodísticas, entrevistas, leyendo y recuperando información, y hay testimonios de mucha gente que menciona que ha tenido que volver al closet en la pandemia, porque de otra manera sufre todavía más violencia y exclusión al interior de sus familias. Uh-huh. Claro. Entonces, toda esta situación, o sea, envejecimiento, va interseccionando, como te digo, con otros elementos que tienen que ser visibilizados y tienen que ser reconocidos. No podemos tener una sola visión sobre las acciones que se pueden desarrollar para erradicar el viejismo. También tenemos que ver más en lo complejo y también trabajar mucho
para erradicar la discriminación en general y los efectos de la discriminación que se van acumulando y van interseccionando en diferentes momentos de la vida, especialmente para el tema que nos ocupa durante la etapa de la vejez. Claro. Eso sería. Marisa, muchas gracias. Gracias por esta maravillosa charla con un chorro de contenido, por supuesto. Como siempre, fabulosa y nos dejas no solamente pensando en el asunto de manera conceptual, sino cómo desde la vivencia, desde el cotidiano, desde el día a día, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros puede ser un activo promotor de viejismos, incluso sin darse cuenta, ¿no? Y ahí está una de las tareas principales. Muchas, Así muchas es. gracias. No, pues muchas gracias a ti, Cuauhtémoc. Mm, Linda.